En el verano de 1936, España quedó dividida por la guerra. No solo se enfrentaron dos bandos políticos, sino también dos formas opuestas de entender el país. En medio de aquel conflicto, existía un elemento de enorme importancia económica: las reservas de oro del Banco de España. En las cámaras acorazadas de la sede central, en Madrid, se almacenaban más de 500 toneladas de oro en lingotes y monedas. Era la cuarta reserva más grande de Europa. Durante años, ese oro había sido el respaldo financiero del Estado español. Servía para garantizar el valor de la peseta y para sostener el crédito internacional del país. Pero con el estallido de la guerra, la situación cambió de forma drástica. La autoridad del gobierno republicano se vio amenazada, las comunicaciones se interrumpieron y la incertidumbre económica creció con rapidez. En los primeros meses del conflicto, el gobierno controlaba Madrid, pero las fuerzas sublevadas avanzaban desde el norte y el sur. La posibilidad de que la capital cayera en manos del ejército rebelde era cada vez más real. Ante ese riesgo, surgió una preocupación inmediata: el destino del oro nacional. Sin esas reservas, el gobierno de la República no podría comprar armamento, ni importar suministros, ni mantener el funcionamiento de la administración. Se debatieron varias opciones. Algunos defendían mantener el oro en Madrid bajo la protección del Banco de España y de las milicias. Otros, trasladarlo a una zona más segura del territorio republicano, como Valencia o Cartagena. Finalmente, prevaleció una idea más ambiciosa: enviar parte del oro al extranjero, donde pudiera ser utilizado como garantía de pago para obtener material bélico y ayuda económica. En aquel momento, el gobierno republicano no contaba con muchos aliados dispuestos a proporcionar ayuda militar directa. Francia y Gran Bretaña mantenían una política de no intervención. Solo la Unión Soviética ofrecía apoyo material de forma efectiva. En ese contexto, comenzó a gestarse una operación compleja y secreta: el traslado del oro del Banco de España hacia un lugar seguro, desde el cual pudiera financiarse el esfuerzo de guerra. La decisión no fue tomada a la ligera. En ella participaron altos responsables del gobierno y del Banco de España, entre ellos el entonces ministro de Hacienda, Juan Negrín. Así, entre reuniones discretas y medidas de seguridad excepcionales, empezó a organizarse una de las operaciones financieras más importantes y polémicas de la historia contemporánea de España. El destino inicial sería Cartagena, donde el oro sería resguardado en las instalaciones del puerto naval. Aquel traslado, realizado en pleno conflicto, marcaría el inicio de lo que más tarde se conocería como el oro de Moscú. La decisión estaba tomada. El oro del Banco de España debía ser trasladado lejos de Madrid antes de que la capital quedara atrapada por el avance de las tropas sublevadas. A comienzos de septiembre de 1936, el gobierno republicano inició los preparativos para una operación de enorme complejidad. No solo se trataba de mover una cantidad inmensa de metal precioso, también había que hacerlo en secreto, en un país dividido y en plena guerra. El ministro de Hacienda, Juan Negrín, fue uno de los principales impulsores de la medida. A su alrededor se reunieron técnicos del Banco de España, militares y funcionarios de confianza. El plan consistía en trasladar las reservas desde la sede central del banco, en la calle de Alcalá, hasta el puerto de Cartagena, en la región de Murcia. Allí se encontraba la principal base naval bajo control republicano, un lugar fortificado y relativamente seguro. La operación comenzó durante la noche del 13 de septiembre de 1936. En las calles aún se oían disparos esporádicos y la ciudad vivía bajo el temor constante de los bombardeos. Aún así, los camiones comenzaron a salir discretamente del Banco de España, cargados con cajas de madera selladas. Cada caja contenía lingotes y monedas cuidadosamente inventariados. El peso total superaba las 510 toneladas de oro, además de grandes cantidades de plata y divisas extranjeras. Las caravanas se movieron bajo fuerte vigilancia, escoltadas por fuerzas de seguridad leales al gobierno.
El trayecto entre Madrid y Cartagena, de casi 500 kilómetros, se realizó por tramos, en parte durante la noche y evitando las principales carreteras expuestas a ataques. La logística fue compleja. Hubo que improvisar rutas seguras, obtener combustible en plena escasez y mantener absoluto secreto sobre el destino final de los cargamentos. A pesar de las dificultades, el traslado se completó con éxito en cuestión de días. El oro llegó a Cartagena y fue depositado en las instalaciones subterráneas del Arsenal Naval, un recinto militar protegido por artillería y controlado por la Marina Republicana. En total, el traslado requirió más de 6.000 cajas metálicas, cada una numerada y sellada con los emblemas oficiales del Banco de España. En ese momento, el Tesoro Nacional se encontraba a salvo, al menos temporalmente, de caer en manos enemigas. Pero su custodia planteaba nuevos problemas. La guerra se extendía rápidamente y los gastos del gobierno republicano aumentaban sin cesar. Era necesario convertir parte de ese oro en divisas con las que pagar armas, municiones y suministros básicos. Sin apoyo financiero de los países occidentales, las opciones eran escasas. Solo la Unión Soviética mostraba disposición a proporcionar ayuda militar directa a cambio de pago inmediato. Durante las semanas siguientes, Negrín y otros altos funcionarios comenzaron a estudiar cómo trasladar parte del oro desde Cartagena hacia territorio soviético. Aquella decisión no solo respondía a una necesidad económica, también tenía un fuerte componente político. Al enviar el oro a Moscú, el gobierno republicano buscaba asegurar su respaldo frente al aislamiento internacional, pero al mismo tiempo esa medida generó temores y desconfianza dentro del propio bando republicano. Algunos consideraban que enviar el oro fuera de España significaba renunciar a su control. Aún así, las circunstancias eran extremas. El 22 de octubre de 1936, 4 buques soviéticos, el Kine, el Neva, el Volgoles y el Kubán, llegaron discretamente al puerto de Cartagena. Durante los días siguientes, se procedió a cargar en sus bodegas cerca de 510 toneladas de oro, embaladas y custodiadas por soldados y técnicos del Banco de España. Los cargamentos fueron embarcados bajo el más estricto secreto. Se taparon las operaciones con lonas y se restringió el acceso al puerto. Una vez asegurado el material, los barcos partieron rumbo a Odesa, en el Mar Negro, desde donde el oro sería transportado por tren hasta Moscú. A bordo viajaban también delegados españoles encargados de certificar la entrega y garantizar su trazabilidad. Así, en apenas un mes, el oro español recorrió miles de kilómetros, desde las bóvedas del Banco de España en Madrid, hasta las cámaras subterráneas del Gosbank, el banco estatal soviético. Aquel viaje marcaría un antes y un después en la historia económica y política de España. Lo que en un principio había sido una operación de protección, pronto se convertiría en una de las decisiones más polémicas de todo el siglo XX. El oro español, ya en los buques soviéticos, zarpó del puerto de Cartagena en octubre de 1936. Fue un viaje largo, tenso y silencioso. Los marineros sabían que transportaban un tesoro inmenso, pero pocos conocían su verdadero valor o propósito. Durante el trayecto, atravesaron el Mediterráneo y el estrecho del Bósforo hasta alcanzar el puerto ucraniano de Odesa. Allí, bajo una discreta supervisión de las autoridades soviéticas, comenzó la segunda parte del traslado. El oro fue desembarcado y cargado en trenes con destino a Moscú. Los convoyes viajaron custodiados por tropas soviéticas, bajo un estricto control de seguridad. En cada estación, las operaciones se realizaban con sigilo, a menudo durante la noche, para evitar la atención pública o diplomática. A comienzos de noviembre, el oro llegó finalmente a su destino: las instalaciones del Gosbank, el Banco Estatal de la Unión Soviética. Allí fue almacenado en cámaras subterráneas bajo una capa de secretismo que perduraría durante décadas. El traslado no fue un simple depósito. España y la Unión Soviética firmaron un acuerdo por el cual el gobierno de la República entregaba el oro a Moscú como garantía para sufragar los suministros bélicos y logísticos. El ministro Negrín y su equipo confiaban en que el oro permanecería bajo control español.
aunque físicamente estuviera en territorio soviético. Sin embargo, los documentos posteriores mostraron que el oro fue integrado en las reservas del Estado soviético, perdiéndose el control directo por parte del Banco de España. En teoría, el valor del oro serviría para pagar aviones, tanques, combustible, alimentos y medicinas enviados desde la Unión Soviética. La realidad fue más compleja. El sistema de pagos se volvió opaco, lleno de intermediarios y comisiones. Los soviéticos cobraban no solo por el material bélico, sino también por los gastos de transporte, asesoría y presencia militar. Según cálculos posteriores, al menos 2/3 del valor del oro se destinaron directamente a pagos por suministros de guerra. El resto se perdió en gastos administrativos o nunca fue claramente justificado. En Moscú, el oro español pasó a formar parte de una cadena burocrática controlada por el NKVD, el organismo antecesor de la KGB, y el propio Ministerio de Finanzas soviético. Los técnicos españoles que acompañaron el traslado fueron alojados en residencias vigiladas y apenas podían comunicarse con el exterior. Algunos permanecieron en la URSS durante años sin poder regresar a España. El oro, mientras tanto, desapareció del mapa político europeo. El gobierno republicano no volvió a verlo. Con el paso de los meses, las noticias sobre el oro de Moscú comenzaron a circular entre diplomáticos y periodistas extranjeros. Nadie sabía con exactitud cuánto se había enviado, cuánto se había gastado o si alguna parte quedaba todavía intacta. El tema se convirtió en tabú incluso dentro del propio gobierno republicano. Los dirigentes, conscientes de las críticas que podría suscitar, optaron por el silencio. La prioridad seguía siendo resistir la guerra, y el oro ya no estaba disponible para otra cosa. En apenas un mes, el oro español había cambiado de manos, de país y de control político. Lo que comenzó como una maniobra de salvaguarda terminó siendo una transacción internacional sin precedentes. Para muchos, aquel viaje a Moscú simbolizó el punto de no retorno de la República. Desde entonces, su independencia financiera quedó en entredicho y su destino cada vez más ligado a la Unión Soviética. Pero la historia del oro no termina allí. Aún quedaba una pregunta crucial. ¿En qué se utilizó exactamente ese oro? ¿Y qué parte de él, si alguna, regresó alguna vez a España? Una vez en Moscú, el oro español dejó de ser un simple depósito de emergencia. Se convirtió en la principal fuente de financiación del esfuerzo bélico republicano. Con el país sumido en el caos, sin acceso a créditos internacionales y con las potencias occidentales aplicando una política de no intervención, la República solo podía comprar armas mediante pago directo y en efectivo. El oro ofrecía precisamente eso, liquidez inmediata. En las primeras semanas tras su llegada, el gobierno español, a través de representantes en Moscú, comenzó a ordenar transferencias al Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior. Desde allí, se autorizaron pagos a fábricas, intermediarios y empresas estatales soviéticas encargadas de producir y enviar material militar a España. Los envíos incluían aviones Polikarpov, tanques T-26, armas automáticas, munición y combustible. También se contrató personal soviético, pilotos, asesores técnicos y mecánicos que participaron directamente en el frente republicano. Sin embargo, los precios eran elevados. Los soviéticos cobraban tarifas superiores a las del mercado, justificando el sobrecoste en los riesgos del transporte y la urgencia de la situación. Los pagos se realizaban en divisas convertibles, principalmente dólares y francos suizos, obtenidos a través de la venta del oro en el mercado internacional bajo supervisión soviética. El proceso, complejo y poco transparente, dejó escasas pruebas documentales. Los archivos del Gosbank y del Comisariado del Pueblo permanecieron clasificados durante décadas. Cuando años más tarde se publicaron algunos registros, los historiadores calcularon que la República gastó en torno al 72% del valor total del oro en compras de guerra a la Unión Soviética y otros países del bloque socialista. El resto se destinó a gastos de transporte, mantenimiento de las delegaciones españolas y operaciones secretas de inteligencia. En el Madrid sitiado,
Las noticias sobre los cargamentos soviéticos llegaban con alivio. Aviones nuevos, tanques, camiones llenos de fusiles. Durante un tiempo, el oro pareció cumplir su función, sostener la resistencia. Pero con el paso de los meses, los suministros fueron disminuyendo, la capacidad de compra se redujo y el gobierno republicano comenzó a depender de créditos y trueques. En el frente político, la decisión de entregar el oro a Moscú empezó a generar tensiones. Algunos dirigentes acusaban a Negrín de haber hipotecado la soberanía económica de España. Los comunistas defendían la medida como necesaria para asegurar la ayuda militar. Los anarquistas y socialistas moderados, en cambio, lo veían como una cesión inaceptable. Lo cierto es que, para finales de 1938, la práctica totalidad del oro español ya había sido utilizada. De las más de 500 toneladas iniciales, no quedaban reservas significativas. El gobierno republicano, exhausto, intentó abrir nuevas vías de financiación a través de México y Francia, pero el aislamiento internacional era ya casi total. Con el oro agotado, también se desvanecía la esperanza de sostener el esfuerzo militar. Los frentes se derrumbaban uno tras otro y la derrota se acercaba inexorablemente. El oro, que había sido símbolo de independencia y de salvación, se convirtió en motivo de controversia. Para unos fue un sacrificio necesario, para otros un error histórico que selló el destino de la República. Lo cierto es que aquel oro cambió de forma y de lugar, pero nunca desapareció del todo. Una parte se transformó en aviones y tanques, otra en billetes y recibos imposibles de rastrear, y otra, quizá la más simbólica, se fundió en las brasas de una guerra que consumió tanto metal como esperanza. Al final de la contienda, cuando las tropas franquistas entraron en Madrid, las bóvedas del Banco de España estaban vacías. El oro español, aquel que durante siglos había representado la riqueza del país, había desaparecido del suelo patrio para siempre. Pero la historia no se detuvo ahí. Con el final de la guerra y el triunfo de Franco, comenzaría la batalla política y propagandística en torno a una pregunta que aún divide a los historiadores. ¿Fue el oro de Moscú un acto de supervivencia o un expolio disfrazado de ayuda? Cuando la guerra terminó en 1939, el nuevo régimen franquista se encontró con un país devastado y sin oro. El tema del llamado oro de Moscú se convirtió de inmediato en una de las armas propagandísticas más poderosas del franquismo. Los medios controlados por el régimen difundieron una versión única, que el gobierno republicano había robado el tesoro nacional y lo había entregado a la Unión Soviética a cambio de su propia supervivencia. Esta versión, repetida durante décadas, se consolidó en la memoria popular. Los informes oficiales del nuevo Banco de España, bajo control del régimen, hablaban de una pérdida irreparable y de una traición al pueblo español. En los discursos públicos, Franco presentaba aquel episodio como prueba de la corrupción y el entreguismo del gobierno republicano. Sin embargo, con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a revisar los documentos disponibles. Los archivos soviéticos, abiertos parcialmente tras la caída de la URSS, permitieron contrastar la versión oficial franquista. Lo que emergió fue una historia más compleja. El oro no había sido robado, sino transferido legalmente por un gobierno reconocido internacionalmente que buscaba financiar su defensa en plena guerra civil. La operación, aunque polémica, se realizó con procedimientos contables y documentación precisa. Aún así, el secreto con que se llevó a cabo alimentó todo tipo de teorías. Algunos aseguraban que parte del oro nunca llegó a Moscú. Otros hablaban de desvíos intermedios hacia Francia, México o incluso hacia cuentas privadas en Suiza. Los historiadores modernos coinciden en que no hay pruebas sólidas de un expolio generalizado, aunque reconocen que una parte del valor se perdió en sobrecostes, comisiones y mala gestión. Pero más allá de las cifras, el oro de Moscú se convirtió en un símbolo. Para el franquismo fue el mito fundacional de su legitimidad. Para el exilio republicano, un tema incómodo que evocaba tanto sacrificio como desconfianza. Décadas después, en los años 60 y 70, los debates sobre el oro resurgieron entre los propios historiadores españoles.
Algunos, como Jesús Salas Larrazábal o Ricardo de la Cierva, defendieron versiones cercanas a la propaganda franquista. Otros, como Ángel Viñas, aportaron documentación que demostraba la legalidad de la operación y su carácter desesperado. En 1976, con la muerte de Franco, el tema volvió a la prensa. La transición trajo consigo un deseo de esclarecer viejas historias, y el oro de Moscú volvió a aparecer en titulares. Se publicaron artículos, documentales y testimonios de antiguos funcionarios que participaron en el traslado. Algunos contaban cómo, en los sótanos del Banco de España, se empaquetaron las cajas bajo la presión del miedo y el ruido de los cañones. Otros hablaban de la disciplina y el silencio con que se realizó todo el proceso, convencidos de estar sirviendo a la República. Hoy, más de 80 años después, el oro de Moscú sigue siendo una herida abierta y un misterio a medias resuelto. En términos contables, los historiadores han podido reconstruir casi toda la operación. Se sabe cuánto oro salió de España, cuánto se depositó en Moscú y cómo se gastó, pero en términos simbólicos el debate continúa. ¿Fue una decisión legítima, tomada en un momento desesperado para salvar la República? ¿O fue, como sostienen sus críticos, una entrega irrecuperable del patrimonio nacional a una potencia extranjera? Cada generación ha dado su propia respuesta. Lo cierto es que entre la leyenda y el archivo, entre la propaganda y la historia, el oro de Moscú ha sobrevivido como un espejo de la propia guerra civil. Dividido, complejo y lleno de silencios. Pero incluso los tesoros más ocultos dejan huella. En informes, en memorias, en frases dichas en voz baja. Y es en esas huellas donde los historiadores han encontrado las claves para responder a una última pregunta. ¿Qué queda hoy realmente del oro español que viajó a Moscú? Más de 8 décadas después de aquel traslado histórico, el llamado oro de Moscú sigue siendo objeto de estudio, debate y fascinación. Pero hoy, la historia está mucho más clara que durante los años de propaganda y silencio. En términos contables, el oro español depositado en la Unión Soviética ascendió a 510 toneladas. La documentación desclasificada en los años 90 permitió confirmar que todo ese oro fue efectivamente recibido en Moscú, registrado en los libros del Gosbank, y posteriormente utilizado para financiar compras de material bélico y suministros durante la Guerra Civil. Los registros soviéticos muestran que el valor total del oro, unos 518 millones de dólares de la época, fue vendido progresivamente en el mercado internacional, principalmente en Londres y Nueva York, para obtener divisas. Con ellas se realizaron más de 300 operaciones de compra de armamento, combustible y productos industriales. Cuando la guerra terminó en 1939, ya no quedaba prácticamente oro español en poder de la URSS. La totalidad había sido gastada o convertida en moneda extranjera, según los contratos firmados por el gobierno republicano. Tras la victoria franquista, el nuevo Estado español intentó reclamar oficialmente el oro, pero el intento fue rechazado. La Unión Soviética argumentó que las operaciones se habían realizado legalmente con un gobierno soberano y reconocido por la comunidad internacional en ese momento. Durante los años 50 y 60, el régimen de Franco utilizó el tema del oro como símbolo político. En libros, discursos y documentales se presentaba como una prueba del saqueo comunista, pero nunca llegó a emprender una reclamación diplomática formal ante Moscú. En 1979, tras la llegada de la democracia, el historiador Ángel Viñas publicó la primera investigación rigurosa basada en documentos originales del Banco de España y archivos soviéticos. Su obra, titulada El oro de Moscú, desmontó gran parte del mito. Viñas demostró que el traslado se realizó por decisión legal del gobierno republicano, con documentación contable completa y registro de todas las operaciones. Desde entonces, la comunidad académica internacional coincide en que no existió robo ni expolio, aunque sí opacidad y pérdida de control político por parte del gobierno español. Hoy, el Banco de España conserva copias de los inventarios originales de las cajas enviadas a Cartagena,
También existen copias de los recibos soviéticos firmados por los representantes españoles en Moscú. En conjunto, estos documentos permiten seguir casi todo el recorrido del oro, desde su salida de Madrid hasta su utilización final. En términos económicos, el impacto fue enorme. A corto plazo, permitió a la República resistir casi 3 años de guerra. A largo plazo, supuso la pérdida de la mayor parte de las reservas nacionales de oro, lo que condicionó la economía española durante décadas. Tras la guerra, el nuevo régimen franquista tuvo que reconstruir desde cero las reservas del Banco de España, basándose en préstamos internacionales y acuerdos bilaterales. Con el paso del tiempo, el oro de Moscú ha dejado de ser un asunto político para convertirse en un tema histórico, símbolo de un país dividido y de decisiones tomadas al límite. Hoy, los historiadores lo consideran uno de los episodios económicos más singulares del siglo XX español y una lección sobre cómo la guerra transforma no solo los frentes, sino también la riqueza y la memoria de una nación. De aquel oro no queda ni un lingote, pero su historia sigue pesando, como una sombra dorada sobre los archivos y las conciencias. Un recordatorio de que, en la guerra, incluso el tesoro más valioso puede acabar fundido en el fuego del tiempo. Están llenos de esperanza. Que no, paloma no, que sí que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que sí, que no trabajo yo. Que sí, que no, paloma, no. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo.
moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos los moros no pasarán, mientras quieren milicianos los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. 10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son